distinto, que está relacionado no solo con el hombro y el codo, sino también con cualquier articulación. Es un tema que a mí me apasiona y creo que, aunque sea cirujano ortopédico, pero creo que hay que darle su importancia. La mejor manera de tratar una lesión es evitar que se produzca. Por tanto, nuestro objetivo, y hay ya proyectos de lesión cero, sería muy interesante educar a las clases infantiles, alevines, a cómo prevenir todas las lesiones. Y esta charla creo que sería interesante que la escucharan. La medicina preventiva es la mejor herramienta para reducir el número y el costo de las lesiones en el deporte, sin duda. Todo lo que invertamos, cada euro en prevención, será un euro que nos vamos a ahorrar por 10 en tratamientos. Pero la prevención implica ¿qué? Implica formación, implica información e implica educación. Y todo esto implica inversión por parte de las autoridades sanitarias y las autoridades sociales y gubernamentales. La formación entendida como una transmisión de conocimientos específicos de una determinada área a través de programas estructurados. Cada vez hay más entidades no gubernamentales, entidades privadas, entidades gubernamentales también, que nos están enseñando ejercicios de entrenamiento preceptivos para prevenir estas lesiones. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, muy importante. A mí me encanta cuando estos chicos ahora empiezan a hacer deporte y lo primero que hacen es calentar, dar una vuelta al campo, estiramientos. Me gusta mucho porque indica una buena educación. En mi época empezábamos como bestias a jugar el partido de fútbol, ¿no? Segundo, información. Hay que llegar a hacer ideas claras y concretas a los colectivos implicados a través de los canales de divulgación disponibles. Cada vez hay más canales de divulgación y hoy día con todas las redes sociales y con YouTube podemos llegar a cualquier usuario. Nadie ya nos excusa decir, oye, es que yo no he visto esta noticia en el telediario o no me ha llegado este panfleto. No, hoy no tenemos excusa y a poco uno tenga interés se puede informar. Y tercero, la educación, en su concepto más amplio. Transmisión de valores, de principios, de actitudes, de normas que van a regular la vida cotidiana de las personas y que ayudan a conducir el comportamiento en general por los cauces establecidos por la sociedad y por los deportistas. Fundamental. Los deportes de educación, la deportividad es fundamental. A mí me encanta cuando hay deportes y deportes, ¿no? Y el fútbol precisamente no brilla por la educación, sino más bien por la picaresca y por cómo engañar al árbitro o al rival. Pero a mí me encantan esos deportes de caballeros o de señoras, donde lo que prima es el valor del deporte, ¿no? Y que gana el mejor. ¿Qué estrategias tenemos para la prevención? Fundamentalmente, conseguir la máxima información y formación a los deportistas, realizar estudios sobre la realidad vigente, esto también es muy importante, y sabiendo que cada deporte tiene una zona de estrés anatómica. No es lo mismo un deporte de lanzamiento que un deporte de raqueta, que una marcha, que una carrera, que saltos, con lo cual eso es muy importante estudiar cada deporte. Reconocimiento médico inicial de valoración y orientación. También hay escuelas, hay entidades que ya están analizando el morfotipo del chico, la actitud, la fisionomía, la psicología. Todo esto hace que podamos orientarlo hacia un deporte u otro. No solo ya en la altura, ¿no? Ante los altos a baloncesto. No, no, no. Hay muchos más parámetros, ¿no? También es fundamental, ya lo he dicho varias veces, aprender la técnica correctamente. Por eso es importante en las edades infantiles el dar clases, porque más vale empezar a aprender bien a lanzar una jabalina o a lanzar una pelota o jugar al pádel, porque esto nos puede evitar vicios y lesiones futuras. Pero una prima es importante, no sobrepasar jamás la capacidad de adaptación al esfuerzo en fase de crecimiento. Esto es muy importante. Conocer la anatomía correcta, el gesto deportivo, la intensidad proporcionada. Hay gente que parece que no hay un mañana, ¿no? Y hacer un entrenamiento deportivo y biológico. William Van Mechelen hizo un protocolo de actuación en la prevención en la lesión deportiva, donde lo que hacía era primero identificar el problema, ver los factores predisponentes y desencadenantes, hacer una propuesta de programa de actuación, una vez hecho, valorar los resultados y, si estos son positivos, aplicarlos de forma generalizada. Parece algo muy sencillo, pero para llegar a estas conclusiones ha habido que estudiar mucho y sentarse con muchos compañeros, hacer muchos talleres, pero me parece muy brillante como lo ha presentado Van Mechelen. Y por eso vemos como hay ya sociedades o hay federaciones que ya están haciendo un plan de desarrollo por edades en lo que tienen que hacer los objetivos. Aquí veis la Real Federación Española de Tenis
cómo hizo por etapas, el TENIX por etapas, en 4 o 6 años, en de 6 a 8 años, y este programa de prevención de lesiones nos iba educando. Empezamos a hacer fácil lo difícil, la ilusión en la base, la distancia es la clave para golpear, saber golpear no quiere decir saber jugar. Es decir, me parece muy interesante lo que ha hecho la Federación Española de Tenis. Lo tenéis en internet, este manual, en Tenis por etapas, y me parece a aquellos que estén apasionados por el tenis que lo deben de ver este plan de desarrollo. ¿Cuáles son las causas de lesiones deportivas? Eso es fundamental. Hay factores internos y factores externos, intrínsecos y extrínsecos. Los internos, bueno, pues las lesiones previas no curadas, desalineaciones esqueléticas, ejercicios mal realizados, una rápida carga de entrenamiento, un entrenamiento con elevada fatiga, calentamiento incorrecto, exigencias superiores a la capacidad física, escasa movilidad, la obesidad, la escasa flexibilidad. Todos estos son factores internos, intrínsecos al paciente, al deportista. Y esto tenemos que estudiarlo. Tenemos que estudiarlo porque todo esto nos vamos a estudiar y vamos a intentar analizarlo para evitarlo, lógicamente, y por tanto hacer un desarrollo deportivo óptimo. Y luego factores externos, factores ya medioambientales, como el clima frío, un clima caliente, una superficie dura, un equipo inadecuado, un entrenamiento inadecuado, son factores extrínsecos al deportista. ¿Cuáles son los niveles de la prevención? Pues hay 3 niveles, la prevención primaria, la secundaria y la terciaria. La prevención primaria es lo que estamos hablando antes. Antes de lesionarme, ¿qué tengo que analizar? Pues todos los factores intrínsecos y extrínsecos, para que evite la aparición de la lesión deportiva por primera vez. Aquí tenemos 3 evaluaciones que hemos comentado. Fuster hablaba de 3 pilares. El primero es el conocimiento del deporte y sus peligros. El segundo es el dominio de la técnica y la especialidad deportiva. Y el tercero, muy importante, la preparación física, la capacidad de percepción de riesgo y toma de decisiones. Yo ahora mismo vengo de hacer el Camino de Santiago con 8 amigos en bicicleta y, bueno, pues éramos 8, no todos estábamos igual de preparados, no todos teníamos la capacidad de percepción del riesgo igual en la toma de decisiones. Y esto al final condiciona que algunos pueden tener una lesión, una caída y otros no. La prevención primaria fundamentalmente la dividimos en universales, selectivas e individualizadas. Las universales, como podéis entender, orientadas a toda la población. Las selectivas, dirigidas a los grupos de riesgo. Y las individualizadas para ya personas con factores de riesgo. Universal, selectiva, individual. Control de los factores que inciden en el acto deportivo sobre el deportista. El deportista tanto crecimiento como el adulto. Pues hay factores personales, factores materiales y factores ambientales. Como veis, lo hemos comentado un poco antes, factores que dependen de la persona en sí, factores de qué material deportivo esté usando y factores donde esté desarrollando, en qué medio ese deporte. Factores personales. Bueno, pues tenemos que analizar la edad del deportista, tenemos que ver su madurez ósea, la talla, la alimentación, el peso, la hidratación. Son factores que dependen exclusivamente del deportista, sea chico, sea joven, sea adulto. Factores personales. Luego están los factores personales, materiales. Factores materiales, todos estos son medidas preventivas primarias. Pues, ¿qué zapato deportivo utilizamos? ¿Qué calcetín? ¿Qué vestimenta? ¿Qué accesorios de protección usamos? En definitiva, ¿qué material deportivo? Esto es fundamental. Se acaba antes el tema de la bicicleta. La bicicleta hay que hacerlo con una adecuada maillot, con un adecuado culote, con unas calas, con unos guantes, con unos cascos, con unas gafas, con un sillín, puede ser más o menos especial, con unas ruedas bien hinchadas. Es decir, todo esto condiciona que podamos desarrollar el deporte de forma correcta. Pues esto se puede aplicar a todos los deportes. Y por último, factores ambientales. No es lo mismo salir a hacer un deporte de lanzamiento con frío que hacerlo con temperaturas extremas. Si hay humedad, la altitud, todo eso condiciona. Y luego, tras una lesión, pasamos a las secundarias. ¿Cuáles son las medidas preventivas secundarias? Bueno, pues ya nos hemos lesionado, ya nos hemos roto el ligamento colateral, o ya hemos tenido un pinzamiento subacromial o una capsulitis adhesiva. Ahora nos estamos recuperando.
¿qué puedo hacer para que no me vuelva a ocurrir? Vamos a prevenir los factores de riesgo. Entonces, tenemos que evitar todas estas lesiones que nos han ido ocurriendo para que no vuelva a ocurrir, nos hayamos operado o no. Esto es las medidas preventivas secundarias. Y las terciarias, bueno, hemos hecho las primarias, nos hemos lesionado, nos hemos curado, estamos con la secundaria, pero yo no quiero que me vuelva a ocurrir nada. Entonces, vamos a evitar lesiones en los puntos de máximo estrés físicos, en el hombro, en el codo, en la mano, en la muñeca. Oye, mira, yo he tenido una lesión de codo, Rafa Nadal ha tenido muchísimas lesiones, ha tenido neuropatía rotuliana, en el codo, los pies, pues él, por ejemplo, pues juega con adhesivos en inmovilizaciones en las interfalángicas, o con una codera, o con una cincha rotuliana. Son medidas preventivas terciarias. Me he lesionado muchas veces, pero no quiero lesionarme más. Por ejemplo, prevenciones del síndrome subacromial y de la cordera bicipital en deportes de lanzamiento. Bueno, como conclusiones, los temas preventivos no son solo cosas de médicos, ya he comentado en 3 ocasiones que dependen también del preparador físico, del redactador, de la ciencia de la actividad física, del fisioterapeuta, del entrenador. Todos tienen que estar implicados. También los padres, los gestores, los políticos y mismos deportistas también hay que tener en la cabeza y saber cómo tengo que prevenir una lesión. Los colectivos también deben de conocer las patologías propias de los distintos deportes. Bueno, vamos a concluir, por tanto. Lo primero de todo es que con una adecuada formación podemos prevenir múltiples lesiones. Segundo, que los entrenadores, preparadores físicos y clubes y entidades gubernamentales tienen una gran labor en este tema. E insisto, más vale prevenir que curar. No obstante, debemos seguir estudiando, analizando todos los detalles para seguir mejorando con el objetivo de lesiones cero. Pues nada, os doy las gracias desde aquí. Ahí tenéis mi correo electrónico por quien quiera escribirme. A continuación, si hay alguna pregunta, estoy dispuesto. Y luego veremos el taller.